Juan Iturri y Curro Ferraro, como ustedes imaginarán, renuncio a intentar resumir los currículums de las personas que me acompañan en esta mesa, que tengo el honor como digo, de moderar, porque agotaría los 45 minutos que tenemos asignados simplemente con una aproximación. Don Juan Francisco Iturri, CEO del Grupo Iturri, una compañía o un grupo empresarial con más de 2.000 empleados, más de 10.000 clientes, una dimensión empresarial familiar de tercer Juan Iturri, que creo que está en la cúspide de esa organización, y al mismo tiempo fundador de CESUR, expresidente de CESUR, y hemos compartido, Juan y yo, muchos años de fomento y de muchas iniciativas relacionadas con cosas de las que estamos aquí hablando esta mañana. Y a mi izquierda, pues Curro Ferraro, presidente también del Observatorio Económico de Andalucía, catedrático de Economía Aplicada, bueno, dos personas que no requieren mucha presentación. Como digo, yo he compartido con ellos sobremesas y horas de trabajo sobre algunos de los temas que han salido aquí. Debo decirles, en mi opinión particular, que tienen algunos factores comunes, una gran capacidad analítica, una gran honestidad intelectual, una experiencia internacional que los dos yo creo que también ha calado en su aproximación a los problemas. Curro ha trabajado en Budapest, en París, en California. Localizar a Juan en España es casi imposible. Su grupo está presente en más de 14 países y vive prácticamente en los aeropuertos. Pero yo creo que lo que más tienen en común también es una gran pasión por esta tierra, una gran rebeldía intelectual, una gran ambición por mover las cosas y por cambiar las cosas, de la que yo he disfrutado cuando he trabajado con ellos en proyectos conjuntos y que creo que hoy pues, permeará también esta aproximación sobre la perspectiva estructural de la economía andaluza. Esos son algunos de los factores que comparten. Hay algunos otros que los separan y que yo creo que son parte de la riqueza que va a tener esta sala. Naturalmente, Curro nos va a dar una visión muy académica, con el rigor y con el método que siempre acomete todas sus aproximaciones. Juan aporta una visión, yo creo que más pegada al terreno de un empresario. Y esa complementariedad de esas dos perspectivas en el análisis de problemas comunes creo que es el atractivo que yo intentaré sacar cuando nos aproximemos a realidades comunes y que forma parte también de la complementariedad que desde el Observatorio Económico de Andalucía y su soporte académico y CESUR con la visión de los empresarios de Andalucía creo que tiene esta jornada compartida con estas dos instituciones. Así que muchas gracias a los dos por invitarme a participar en vuestro debate. Tenemos el ruego de ajustarnos a los 45 minutos que tenemos asignados, que ya empezamos con un cierto retraso. Espero que el auditorio, reconfortado por el café, le sea un poquito más llevadero. Y el planteamiento sería ir sacando algunas de las cuestiones que ya se han puesto de manifiesto en alguna ponencia anterior, pero que creo que inevitablemente enmarcan esta aproximación a la perspectiva estructural de la economía andaluza en un mundo en transformación, que es el título que habéis querido dar a esta charla. Bueno, tras esta breve reflexión, abrimos plaza a Curro con una pregunta que yo creo que nos puede ayudar a centrar la charla. ¿Cómo ves en este momento la economía andaluza en el corto y en el medio plazo? Muy bien, bueno, pues saludos a todos. Después de dos intervenciones o las sesiones anteriores que ha habido, una ha sido de una precisión extraordinaria con la sesión que han presentado en primer lugar sobre los fondos Next Generation y posteriormente otra más centrada en la visión desde la perspectiva de la empresa y de la empresa familiar singularmente. Nuestra intención más o menos es dar una visión probablemente de brochazos más gruesos, ¿no? Pero con una perspectiva del marco general, una perspectiva más estructural y más amplia de lo que es Andalucía y de cuáles son las perspectivas económicas que podemos tener como región. Y
para ver cómo va Andalucía, pues necesariamente lo que tenemos es que mirar un poco hacia atrás y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces me voy a permitir, la primera intervención va a ser un pelín larga, no más de 3-4 minutos, pero la voy a apoyar en un par de gráficos. Algunas cosas se repetirán, porque ayer hubo intervenciones, singularmente la de Sara de la Rica, en donde se habló de algunas de las cosas de las que vamos a comentar hoy. Bueno, esta es muy singularmente desde el principio de siglo la evolución comparada en términos de PIB por habitante de Andalucía en relación con España, y que lo que nos cuenta es que con inflexiones en el tiempo, pues Andalucía viene a mantener el mismo nivel o un nivel muy semejante de PIB por habitante en relación con España. No diverge, pero tampoco converge con España, como era la perspectiva del análisis económico, la posibilidad de que regiones más atrasadas en un mismo espacio puedan converger, pero con oscilaciones en el tiempo. Ahí lo que vemos a principios de siglo, el boom inmobiliario permitió que con mayor intensidad se creciese en Andalucía hasta la crisis que, bueno, aquí hasta el año 2005, a partir de entonces, pues, y después con la crisis del boom inmobiliario y de la deuda, pues tuvimos una mayor intensidad de especialización en este sector y tuvimos una caída, y después pues se ha producido una cierta recuperación, pero como observará, desde el principio al final, depende de qué año se ponga al principio, pero prácticamente estamos igual, un 74,2 y un 74,9%. Quiero volver atrás a un cuadro que antes me he saltado, porque quiero también que se vea en algo que no tiene demasiada trascendencia, pero sí hay mucho debate público. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y lo que quería es llamar vuestra atención en términos de PIB. En el año 2015 era el 74,9, igual que lo es ahora, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención es que observen que España ha crecido casi todos los años, la mayoría de los años crece más que Andalucía. 3,8 frente a un 3. No, el primer año no, el segundo sí, el tercero también, el cuarto es una excepción, pero después España crece más, en el 2021 crece más España, en 2022 crece más España, en 2023 crece más España. Las diferencias más notables se encuentran en el año 2020, donde la pandemia tiene un impacto más intenso o ligeramente menos intenso en Andalucía que en España. Pero sin embargo, en PIB per cápita venimos más o menos a significar lo mismo, porque lo que ocurre básicamente es que, a diferencia de lo que venía siendo la costumbre desde hace varias décadas, es que el crecimiento demográfico es más intenso en Andalucía. En los últimos años el crecimiento demográfico andaluz es más reducido. Consecuentemente, en términos de PIB por habitante, se ve favorecida Andalucía porque tiene que repartir el PIB entre menos personas, ¿verdad? Quiero con esto llamar la atención porque en el ámbito de lo político, el debate si hay o no hay convergencia cada año, el hecho de que haya una décima más o una décima menos en términos de PIB per cápita se convierte en un motivo de político de una enorme importancia, cuando está sometido a hechos tan irrelevantes como que se haya aumentado un par de décimas más o menos en términos demográficos. Pero volviendo a lo que nos interesa, la idea que nos interesa es que, bueno, que Andalucía no converge y que sería previsible que convergiese, porque el análisis económico nos dice que en espacios que son abiertos, como es un país, o incluso en Europa, pues en donde hay básicamente las mismas instituciones y las mismas normas, en los espacios que tienen menor nivel de PIB per cápita, normalmente hay también un exceso de población no empleada, hay un aumento hay mayor paro, por lo cual la tendencia es que los parados se vayan a otras regiones, a otras comunidades donde hay más empleo. Mientras que en las regiones con menor nivel de desarrollo también los costes suelen ser más
bajos, consecuentemente atraería la inversión porque los costes, los laborales singularmente, pero también otros, pues serían más reducidos. Esos dos mecanismos de movimientos, de factores, del factor capital que tendría que venir más a Andalucía y del factor trabajo que tendría que ser expulsado por Andalucía, pues nos llevaría a un proceso de convergencia como ocurrió en la década de los 60 y los 70, donde vivimos este proceso y se produjo un proceso de convergencia. Y esto no se ha producido. Y esto no se ha producido así en Andalucía, ni se ha producido tampoco teniendo en cuenta que Andalucía ha recibido desde los final de los años 80 una cantidad de fondos europeos y también, no solamente europeos, sino también del resto de España, que deberían de haber favorecido un desarrollo y que consecuentemente debería haber aumentado proporcionalmente más nuestro nivel de PIB y nuestro nivel de renta, ¿no? En definitiva, no se ha producido esta convergencia que es esperada, que está en el centro del debate y de las preocupaciones, porque en la medida en que podamos converger, significa que tenemos más renta, que tenemos más empleo, que tenemos más posibilidad de tener más recursos públicos y que podemos atender al estado del bienestar de una forma más solvente, ¿no? Este es el debate, aunque no se plantee siempre en términos de convergencia, es lo que sostiene pues, la posibilidad de un desarrollo desigual o un desarrollo más semejante a zonas más desarrolladas. Y, consecuentemente, nos preguntamos a qué se debe. Y, en parte, esto se explicó ayer, y aquí voy acabando. Y lo que se explicó ayer es que el factor determinante por los que crecen los países son por dos razones, o porque se aumenta el empleo o porque aumenta la productividad. Los economistas sabemos que a largo plazo lo determinante y el crecimiento es que esté sostenido por la productividad, porque eso significará que estamos especializándonos en actividades más competitivas, con una mayor base de capitalización, de tecnología más avanzada, ¿no? Y lo que nos encontramos es que en Andalucía el crecimiento de la productividad es, bueno, antes que eso, he puesto aquí la comparación se me olvidaba que la tenía aquí, y hago referencia, antes he comparado con España, ahora comparo el PIB per cápita de Andalucía con, además de España, que ahora sale la curva un poco más aplanada, porque lógicamente la escala de ordenada es más pequeña. La comparo con la Unión Europea, con la OCDE y con Estados Unidos también. Y claro, aquí lo que observamos es que lo que se produce en el tiempo es divergencia tanto con la Unión Europea como con la OCDE como con Estados Unidos. Ya se vio con anterioridad que esa divergencia se produce en España, teniendo en consideración que el comportamiento de Andalucía a largo plazo es semejante al de España, pues también se produce divergencia en términos de PIB por habitante con las referencias de Estados Unidos, OCDE o la Unión Europea. Y esto se subraya con la representación de la productividad del trabajo por persona, El trabajo por persona, la productividad por persona ocupada en Andalucía evoluciona de una manera tan poco favorable que en los últimos 5 años ha disminuido un 5,9% la productividad. Y si lo comparamos pues, con España, pues vemos que, teniendo en cuenta que era relativamente pobre el crecimiento de la productividad en España, pues el de Andalucía es también peor. Y si lo comparamos con la Unión Europea, pues también observamos cómo la distancia con la evolución que se sigue de media en la Unión Europea es más significativa. Bueno, aquí acabo ya, pero este es el escenario que nos da una idea de cómo estamos. Yo no vengo aquí, aunque algunos me tengan por ver solamente los problemas, pero a mí me parece que el marco de los 20 o 25 últimos años, explicado por las magnitudes económicas más relevantes, nos sitúan en lo que venimos haciendo. No nos estamos muriendo de hambre, pero evidentemente no estamos progresando adecuadamente. Pero yo creo... ¿Se me oye? Yo creo que la foto es todavía peor, el burro. Ayer vimos, en la primera ponencia de ayer, interesantísima, que el mundo occidental pierde peso en el mundo global. O sea, que Asia-Pacífico crece, que el mundo occidental va perdiendo peso, que Europa pierde peso con respecto a Estados Unidos, que España más o menos se mantiene igual con la Unión
europea no gana peso y que Andalucía se mantiene más o menos en ese nivel. O sea, estamos en la cola de atrás de un tren, que a su vez, o en la parte de atrás de un vagón, que a su vez va en la cola de atrás de un tren, y un tren que pierde velocidad con respecto al mundo y a la velocidad en la que va el mundo. Y los que salimos fuera, Manolo, vemos que el mundo va a una velocidad mucho más rápida de la que estamos aquí. O sea, que no es que no estemos recuperando con España, no, es que nos estamos alejando del mundo a una velocidad bestial. Y que como no pensemos en eso, o sea, no pensemos cómo alcanzamos esos trenes, cada vez nos vamos a ir quedando más atrás, cada vez nos vamos a ir perdiendo sitio, ¿no? Y ahí está la clave, dice, ¿por qué no? ¿Por qué esa productividad? ¿Por qué tenemos esa productividad tan baja en relación a los otros parámetros, a los otros países o a las otras economías, ¿no? Hombre, ya ayer Sara de la Rica lo explicaba y comparto más o menos su visión. El menor crecimiento de la productividad yo creo que se debe a factores de distinta naturaleza. Yo creo que yo le pondría por orden de importancia, en primer lugar, la especialización productiva. ¿Qué es lo que producimos? ¿Cuál es nuestra especialización? Nos diferencia. Se debe a la dotación de factores que hacen que aumente la productividad. Por una parte, entre esos factores tenemos que ver los recursos humanos y su cualificación, de los cuales también lo vimos ayer y algo se habló y podemos seguir hablando, ¿no?, y su formación. Por otra parte, tiene que ver del equipo capital, la inversión, lo que se invierte aquí. También podemos hablar de eso, reducida. Tenemos que ver el factor empresarial, y el factor empresarial, pues tenemos que ver la densidad empresarial, pero más importante que la densidad empresarial, que es el número de empresas por habitante, que es reducida, bastante reducida en términos relativos en Andalucía. Lo que tenemos que ver también es el tamaño de las empresas, como se viene comentando a lo largo de esta jornada, pues en todas sus sesiones, ¿no? Y luego tenemos que ver la innovación también, que es lo que se innova, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de todas esas cosas, y yo tengo la siguiente, no quiero cortarme cuando pueda, pero la siguiente es que habla del primero de los factores, y tengo aquí una escala de cuál es la especialización productiva que tiene Andalucía, en qué estamos especializados. Como veis ahí, lo comparamos con Alemania y con España. La línea verde de cada sector o grupo de sectores es Andalucía, la roja España y la azul Alemania. Y ahí podréis observar que nosotros estamos muy especializados en el sector agrario, estamos muy especializados en un sector que diréis, bueno, esto no es un sector, bueno, lo es, en servicios públicos, tenemos una elevada especialización en actividades inmobiliarias, en comercio, transporte y hostelería, en relación por lo menos con Alemania, aunque no sea con respecto a España, y luego en ocio y entretenimiento. Por el contrario, tenemos una baja especialización en información y comunicaciones, en actividades financieras y seguros y sobre todo en actividades profesionales, científicas y técnicas. Por supuesto, también lo tenemos en industrias globalmente y singularmente en industrias manufactureras. Bueno, tenemos una especialización en algunos sectores, repito, los más significativos: agricultura, servicios públicos, actividades inmobiliarias, comercio, transporte y turismo, que en general tienen baja productividad. Son sectores intensivos en mano de obra y poco intensivos en equipo capital, poco intensivos en recursos humanos altamente cualificados. Esta especialización de baja productividad pues, nos lleva finalmente a que nuestro crecimiento es menos intenso en el largo plazo. Este es nuestro modelo productivo, un modelo productivo que nos hemos dotado. Algunos, y yo creo que muchos andaluces creen que, bueno, que esto es lo único que sabemos hacer: turismo y agricultura, y construcción y servicios públicos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que somos capaces de hacer muchas más cosas. De hecho, hacemos muchas más cosas, pero no con la suficiente intensidad, ¿no? Yo creo que aquí se encuentra la primera explicación y ya me paro. Porque... Claro, ahí hay como una maldición. Claro, ayer veíamos también en la presentación de Sara que la productividad es mucho más alta en industria que en el resto de los sectores y es mucho más alta conforme crece el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, si esos dos ejes
Son dos ejes que no tenemos. Ni tenemos empresas grandes, ni tenemos empresas en el sector industrial, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿No? Y antes salía el debate, ¿por qué no tenemos empresas en estos sectores, ¿no? Y yo creo que viene mucho de la historia y viene mucho de cómo hemos tratado a la industria en Andalucía. Yo pensaba hoy, si a cualquiera de vosotros heredáis de un tío mañana una planta industrial con 1000 personas en Andalucía, ¿qué sería? ¿Una alegría o sería un disgusto? O sea, si mañana tenéis así 1000 personas trabajando en una manufactura aquí en Andalucía, y diréis, qué bien, está estupendo. O diría, vaya lío que tengo. Eso lo tenemos todos y lo tenemos por historia. Y tenemos mucha familia industrial en Andalucía que ha dejado de invertir en la industria, que sigue invirtiendo igual en otros sectores. Pero tenemos muchos casos de gente que tuvo industria y que dice, ya no tengo una industria más. No se me ocurre montar una industria. Y no se me ocurre montar una industria grande. Yo me he equivocado en un tamaño muy micro, ¿no? Pero lo reflexionaba. Tenemos ahora un problema que no podemos crecer, la fabricación de calzado, porque ya hay un momento de calzado militar, nosotros hacemos calzado militar, tenemos que crecer, hay un buen momento, no podemos crecer. ¿Entiendes? Y no podemos crecer porque necesitamos los permisos, necesitamos pendiente de los ayuntamientos, pendiente de todos los líos administrativos y no avanzamos. Yo en un momento dado decidí, en vez de tener dos fabriquitas pequeñas, tener una mediana. Porque me pareció, oye, pues una mediana es más efectiva, tiene una mejor productividad, lo vamos a hacer mejor. Pero fue un error. Fue un error porque con dos pequeñas por lo menos vamos cambiando de una a otra. Tenemos un cierto juego. Tener una mediana estamos atados. Y ahora mismo no podemos hacer nada. O sea, nosotros el año pasado, Curro, si hubiéramos podido aumentar la capacidad de producción, hubiéramos facturado un 20% más con el mercado que tenemos hoy, pero no podemos. Entre la dificultad, y ya me estoy enrollando mucho, pero entre la dificultad de encontrar a la gente, pero la dificultad de los permisos nos tiene totalmente atados. Entonces, yo creo que ahí hay un un factor importante. O sea, hay una desincentivación. Eso. al crecimiento empresarial, del crecimiento industrial, bárbaro. Sí, Claro. sí. Se hablaba antes de ese minifundismo empresarial como una restricción a la productividad. Tú has hablado alguna cosa muy interesante, Curro, de la especialización productiva del turismo. Un tema muy de moda. ¿Tú crees sinceramente que el turismo, la especialización del turismo es mala para esta tierra? Bueno, yo creo que lo malo y bueno, las cosas son todas relativas, ¿no? Como antes he dicho, que como si las empresas agrícolas fuesen malas o la de la construcción, en absoluto. Yo respeto a cualquier empresa, me parece que es meritorio montar cualquier tipo de empresa, ¿eh? Yo no hay aquí ninguna condena singular y desde luego en cada uno de estos sectores hay empresas de constructoras fantásticas, hay empresas agrícolas fantásticas y también habrá servicios públicos fantásticos, probablemente, ¿no? Pero, por tanto, el turismo no es que sea malo o bueno, ¿no? Yo lo que ocurre es que lo que observo en relación con el turismo, lo he contado y lo he escrito alguna vez, no sé si lo habréis visto, es que si nosotros observamos el desenvolvimiento económico de las comunidades autónomas en los últimos 20 o 25 años y distinguimos las que son comunidades autónomas con una elevada especialización turística de las que no lo son, las que tienen una elevada especialización turística son los dos archipiélagos, Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Cataluña también tiene mucho turismo, pero también tiene más industrias y su peso relativo ya no es tanto, ¿no? Pues bien, no lo tengo ahora mismo a mano y tal vez no lo diga con precisión, pero lo que os digo que en el año 2000 Baleares era la tercera comunidad autónoma en España en renta per cápita. En la actualidad creo que es la sexta. La Comunidad Valenciana creo que era la sexta y actualmente es la 11ª. Canarias creo que era la 9ª y actualmente era la 15. Andalucía era la 16 y actualmente es la 17. No sé si habéis quedado con alguno de los números. Todas las comunidades autónomas con especialización turística han caído en el ranking per cápita. Incluso Andalucía, que casi no podía bajar porque estaba en la penúltima, hemos conseguido llegar a la 17, ¿no?
Bueno, esos son hechos en un plazo largo y en un plazo en el que, a excepción de la COVID, han sido años de esplendor turístico. Consecuentemente, una actividad por la que todo el mundo pues, apuntaba, ¿no? Es un indicio, ¿no? Ahora, buscar la relación de causa y efecto es algo más complicado. Se puede pensar en alguna de las causas y los efectos. Evidentemente, el turismo genera empleos de menor cualificación, de bajo nivel de renta y con baja productividad, en general, ¿verdad? Las actividades turísticas de mayor productividad pueden ser pues algunas cosas como los grandes hoteles, como pueden ser no sé, las compañías aéreas, ¿no? Que operan. Pero esos grandes operadores del turismo normalmente no están localizados, al menos en Andalucía. En Baleares sí hay algunas compañías hoteleras, pero en Andalucía no están. Aquí, pues, por tanto, lo que quedan son pequeños negocios asociados al turismo. Eso juega un papel fundamental porque se genera empleo y, por tanto, también hay una mayor tranquilidad social. Y los políticos están encantados porque crece el empleo y hay menos problemas, ¿verdad? Pero genera el efecto perverso de que no hay búsqueda de otro tipo de actividades, ¿no? Y además eso afecta no solamente a los empleados, sino afecta a los pequeños ahorradores. Aquí lo podemos observar en nuestro entorno, que cualquier persona de rentas medias y que tiene una cierta capacidad de ahorro, pues se compra un piso y lo alquila para pisos turísticos, ¿verdad? En otros casos, si tuviésemos industria, pues igual sus ahorros podrían encaminarse a otro tipo de inversiones diferentes, con mayor rentabilidad y con mayor dinamismo, ¿no? Hay muchos mecanismos, pero lo cierto es que la percepción es que creciente especialización turística trae esto. Esto no es turismofobia, yo soy turista también y no tengo nada en contra de los turistas y me caen estupendamente, vengan de donde vengan y tengan el color que tengan. Pero muchas personas lo que están encontrando son otros problemas que viene consigo con el turismo, como estamos viendo el proceso de gentrificación, como estamos viendo el proceso de subida de los precios de las viviendas turísticas en los centros de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero todo eso, siendo muy respetable, todas esas consideraciones, yo lo que quiero llamar la atención con esto que os cuento, que es menos conocido. Turismo en el largo plazo significa pérdida de posición en términos de renta per cápita relativa. Habéis hablado de 3 factores, la especialización productiva, yo creo que ya con esta postilla que pone Curro queda claramente analizada. Habéis hablado también de dotación factorial. Juan, a mí como jurista me ha resultado conmovedor estar a tu lado 3 años viendo el esfuerzo que tú has hecho por tratar de ennoblecer el concepto del empresario en esta tierra. Necesitamos más empresarios, necesitamos empresas mayores, superar ese minifundismo empresarial del que se ha hablado aquí, el concepto del empresario al que se refería Manolo Contreras también antes y la envidia con la que hablaba de otras regiones. Eso también es un factor que lastra la productividad de esta tierra. Me gustaría que de tu perspectiva hicieras alguna valoración en ese sentido. Sí, la vocación empresarial o la vocación emprendedora, ¿no? O la vocación tanto para emprender, para empezar, como para seguir. O sea, que a mí me preocupan ambas, ¿no? Hay muchas tentaciones de parar, ¿no? En Andalucía no solamente dejan de ser empresarios los que se arruinan, sino que además dejan de ser empresarios los que le van bien, que es un drama. ¿Entiendes? Tenemos mucha tentación al empresario de decir, oye, pues déjalo ya. ¿Cómo tratamos al empresario a nivel social? Y no nos tienen que poner en ningún altar ni nada, y nos tienen que seguir en todo lo que hagamos mal y todo lo que fallemos, por supuesto. ¿Entiendes? Pero después hay que darle ese respaldo social al ser empresario, ese respaldo social real, ¿entiendes? Al que crea empleo, al que crea riqueza, y ese respaldo cuando las cosas le van mal. Porque yo creo que somos dramáticos en esta región cuando a alguien le va mal. O sea, cuando a alguien le va bien, bueno, habrá un poco de envidia y tal, pero medio puede pasar. Pero aquí cuando a alguien le va mal, no lo cargamos. O sea, es que no solamente puede perder su patrimonio, sino que además pierde todo su entorno social o se tiene que medio exiliar, ¿no? Yo creo que
que a los empresarios que arriesgan, a los empresarios que le va mal, habría que hacer como a los soldados en la batalla, pues ponerle allí eso. Este cayó en la batalla, pues le pone usted un monumento. Pues, ya dio su vida el señor en la batalla, ¿no? Pues al empresario que le va mal, pues también, oye, es que nos viene bien que tengamos empresarios que arriesguen y que hagan cosas. Y nadie tiene la llave del futuro para decir, yo voy a acertar aquí, ¿no? No. Cuando el carro se te rompe, todo el mundo te va a decir por dónde no tenías que pasar. Eso es fácil, ¿entiendes? Pero bueno, hay que salir a la calle y arriesgarse con el carro. A mí se me ocurre una cosa en relación con esta. Yo creo que por nuestras calles vemos muy pocos empresarios subidos en las estatuas. Es decir, no vemos estatuas de empresarios, ¿verdad? Tenemos, No, tampoco. Hay estatuas de toreros, hay estatuas de cantaores, hay estatuas de vírgenes y de santos, hay estatuas de políticos, pero empresarios no, ni las calles tampoco, ¿no? Ni las calles tampoco. E incluso cuando llega el día de Andalucía, pues la medalla principal no la suelen llevar un empresario. Como son muchas, ya con el tiempo alguna le cae de rebote, pero desde luego no ocupan las principales. Es decir, que no hay reconocimiento social, ¿no? Y el reconocimiento social está también en estas cosas, ¿eh? Es que un empresario, por muy importante que sea en Sevilla, que es la ciudad que tenemos más cerca, es menos importante que el que de una cofradía de Semana Santa, pongamos por caso, ¿no? Entonces, bueno, vivimos de incentivos. Los incentivos económicos están claros y son comunes, pero hay otros incentivos humanos y que a todo el mundo le gustan, que ser admirados, ser queridos por sus semejantes que tiene alrededor. Y estas manifestaciones de cariño se manifiestan en símbolos como estos, ¿no? Y no son frecuentes. En otros países son bastante más frecuentes, claro. No sé si desde el punto de vista de la dotación factorial de esta tierra queréis añadir algo. A mí me gustaría también que dedicásemos unos minutos a hablar de la calidad institucional. Bueno, pero antes yo creo que también la educación, ¿no? También ha salido aquí la educación como instrumento para revertir. Ayer Sara lo contaba muy bien, o sea, cómo nos afecta la calidad educativa, ¿no? Y que es algo bestial, o sea, cómo esa formación profesional, que sea una asignatura pendiente de las empresas medias, ¿no? Que creo que las empresas grandes lo llevan haciendo más tiempo, creo que las empresas medias tenemos que, o nos hemos apuntado a ese carro más tarde, cómo nos tenemos que comprometer con eso, cómo nos tenemos que comprometer con la formación y cómo esa relación entre las instituciones educativas y el empresario lo acercamos mucho más para que estemos alineados entre lo que se necesita y lo que formamos, ¿no? Tenemos una carencia formativa importante y o sea, ahora mismo aquí en esta comarca no se encuentra un soldador, o sea, no es que no se encuentre un ingeniero informático, no, un soldador, un electricista del automóvil, no se encuentra, no hay. No se puede crecer en profesiones relativamente básicas porque no hay gente formada, no hay gente debidamente formada. O los que vienen de la universidad vienen con algunos conocimientos teóricos, pero lo fundamental, que es el análisis crítico, carece mucho. O sea, los que vienen de mi carrera, de administración de empresas, el análisis crítico de un balance o el análisis crítico de una situación, les cuesta la misma vida. Yo creo que tenemos que poner mucho empeño en cómo nos formamos a la gente y ayer salió. O sea, y los empresarios tenemos que ser menos rata para pagar mejor, para fomentar eso y para que la gente crezca, ¿no? Sí, sin duda. Y esa es otra de las cosas en las que sé que desde CESUR habéis venido trabajando, impulsando, con una vocación transgeneracional también. ¿Tú, Curro, desde el punto de vista de la dotación factorial, quieres añadir alguna reflexión? ¿No podemos pasar? ¿Perdona? Sí, no, pasamos. Hablaba ayer con Curro, una entrevista que hacían a Miriam González, esta abogada que lleva 30 años viviendo en el Reino Unido con mucha experiencia en la Unión Europea, que venía a presentar la plataforma España Mejor para que la sociedad civil impulse un auténtico plan de reforma en España, que ponía de manifiesto una reflexión sobre la necesidad de reflexionar sobre, sin cuestionar la calidad de la democracia española, de la calidad de nuestras instituciones. Ya ponía sobre la mesa una reflexión sobre el incumplimiento de un pacto implícito de la transición, de que los partidos políticos devolvieran
parte del poder que asumieron en aquel momento para poder permitir el cambio de régimen, que una vez consolidada una democracia, devolverlo a la sociedad civil. Yo creo que ya, o sea, toda la literatura económica asume pacíficamente la interacción entre el mundo, la realidad política y la realidad económica, como el funcionamiento institucional tiene resultados económicos y es uno de los factores por los que fracasan los países y las sociedades. Los dos, sé que tenéis una altísima inquietud por esta realidad institucional, y cuando preparaba con vosotros esta charla, los dos los ponéis de manifiesto como un factor de los que lastran también la competitividad, a la altura de la especialización, la dotación factorial y la calidad institucional. Y me parece que estos minutos que quedan también sería muy interesante escucharos en este sentido. Bueno, es un tema que es de una gran complejidad y es muy difícil de abordar así en poco tiempo, ¿no? En cualquier caso, yendo a lo inmediato, lo que llama la atención, cómo el debate público en nuestro país, con los grandes problemas que tenemos, el debate público es el debate de la política, es el debate del negocio de los políticos, de los problemas que tienen los políticos ellos entre ellos, ¿no? Y que ese sea el debate que hay en la sociedad y no hay otro. Y todos los demás debates, el debate económico, el problema sanitario, de la inviabilidad del sistema de pensiones, eso no interesa, parece que no interesa. Lo único que interesa es lo político. Y es que los políticos en nuestro país son muy autónomos, son extraordinariamente autónomos. No tiene nadie están descontrolados, ¿eh? No tienen no tienen contrapoderes, porque los contrapoderes que fueron diseñados en la Constitución están regidos y controlados por los propios políticos, que politizan a esos poderes que tenían que controlarlos, ¿no? En fin, pero este no es un problema específicamente andaluz, sino que es un problema nacional, desde luego, ¿no? Y que por otra parte se entronca también con un deterioro de la democracia que está ocurriendo en todos los países, bueno, en todos los países no, pero en gran parte de Occidente, y en donde posiblemente pues sean expresión más significativa lo que pasó en Estados Unidos con Trump o lo que pasó con Boris Johnson en el Reino Unido, ¿no? Y aquí tal vez lo que pueda pasar con el actual presidente en España, que están en el mismo camino. Pero en fin, que no es un problema, que tiene una grandísima trascendencia económica, pero no específicamente en Andalucía, ¿no? Claro, pero tenemos que intentar medirlo. O sea, que yo creo que la calidad institucional tenemos que intentar avanzar hacia cómo la medimos. O sea, ¿qué ha pasado con el informe PISA, por ejemplo? Desde que tenemos el informe PISA, bueno, tenemos una manera de medir la calidad educativa y tenemos una manera de compararnos y tenemos una manera de ver cómo vamos, ¿no? Yo creo que desde la sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo en cómo medimos la calidad institucional. El cómo le ponemos una medida, porque eso las empresas lo sabemos muy bien. O sea, lo que no se mide, pues se pasa ahí debajo del radar, ¿no? Lo que tenemos es una medida clara y lo podemos comparar, ¿no? Podemos comparar, oye, ¿cuánto tarda un ayuntamiento en dar permiso? ¿Cuánto tarda cada uno de los ayuntamientos en dar permiso? ¿Quiénes son los que dan los permisos antes? ¿Quiénes son los que tardan años en dar permiso? Pues por lo menos tendremos algo que podamos ir midiendo a la gente, ¿no? O cuánto... Es algo que tú sabes muy bien, Carlos. ¿Cuánto tarda un juzgado, un juez en dictar una orden? ¿Cuánto tarda la justicia en llegar al final? Yo creo que desde la sociedad civil tenemos que ayudar a medir eso, ¿no? Tenemos que ayudar a ponerle números, que después harán más caso o menos caso, pero por lo menos ya tenemos unos números, que no es una queja genérica, sino que podemos ir comparando, podemos comparar la evolución, podemos comparar unos sitios con otros, unos agentes con otros, y que nos permita intentar mejorar algo, intentar mejorar alguna cosa. Hay desde que la corriente institucionalista de análisis económico ha ido adquiriendo relevancia, viene de allá de hace bastantes años, pero últimamente ha ido adquiriendo más relevancia, van apareciendo más indicadores institucionales. Y en la actualidad ya hay muchos indicadores institucionales, fundamentalmente a nivel de países, no a nivel de regiones, de muchas cosas, insuficientes, porque todavía sería necesario muchos más, pero algunos que ya nos indican algo sobre la calidad institucional. Antes hablábamos, por ejemplo, de temas de... lo primero para la calidad institucional son la regulación.
empezando por las leyes, que a su vez abre paso porque las leyes crean instituciones, ¿no? Pues de eso hay datos. Andalucía, año 2022, el último dato, 92.000 páginas del BOJA. La comunidad autónoma con más páginas del Boletín Oficial después de Cataluña. Ese es el año 2022. Si suponemos que los demás son más o menos iguales y se van acumulando, claro, porque los BOJA no se sustituye lo de un año por otro, sino que se van sumando, pues podéis imaginaros la cantidad de normas que podemos tener en Andalucía, que se le suma, lógicamente, las de carácter nacional y se suma las derivadas de Europa, ¿no? Bueno, pero es que además de la cantidad de las normas, importa la calidad de las normas. Importa la calidad de las normas. Y esto sí es muy difícil, porque puede parecer algo cualitativo. Yo he hecho algún ejercicio personal de calidad de las normas en el caso de Andalucía, y con resultado no muy satisfactorio. Pero bueno, se pueden hacer. Calidad de los gobiernos. Hay un indicador de calidad de los gobiernos. Hay múltiples indicadores a nivel nacional. A nivel regional, la Universidad de Gotemburgo hace uno cada 2 o 3 años. Y no salía muy bien Andalucía. Salía de las últimas comunidades autónomas en calidad de gobierno, ¿no? Era para el año 2021. Pero mejoraba un poco el anterior, que era del año 2018. Y lo mejoraba un poco en calidad del gobierno. Hay indicadores de otras muchas cosas, ¿no? Pero hay de transparencia, pero estoy contigo. Lo que sería bueno es tener datos específicos para valorarlo. El de la justicia es algo. Estamos tan acostumbrados que un proceso judicial, desde que se inicia hasta que termine, pueden pasar 8 años, que nos parece normal. Y entonces, y la trascendencia que eso tiene para las empresas y para las personas, claro está. Yo aconsejo al que quiera que se meta en la página del Consejo General del Poder Judicial, que hay datos sobre lo que tardan cada uno de los procesos judiciales, ¿no? Pero está hecho de tal manera que no hay manera de aquello de entenderlo, porque está, no sé si, ¿cómo se llamaba lo que decía Manuel Alejandro? El web scratching, no sé si con eso se podrá. Pues yo intenté allí hacerme una idea de lo que había, claro, te lo dan por provincias, por trimestre, por cada uno de los pleitos. Imposible sacar de aquello ninguna conclusión. O sea, hay que tener datos y hay que ponerlo en un formato que se pueda entender y que se le pueda dar una continuidad a ese dato, que se pueda sacar una información, no solamente datos por el dato, ¿no? La seguridad jurídica también se puede medir. Sí. O sea, que es muy importante. ¿Cuántas veces cambiamos las normas? O sea, para una industria es fundamental tener un horizonte. Yo invierto aquí y sé que tengo un horizonte de normativo. Las normas pueden ir cambiando, pero con un cierto tiempo. No me lo cambian aleatoriamente y en cualquier momento, ¿no? Os pido disculpas porque necesariamente muchos de los temas que estamos tratando, la aproximación es superficial porque tenemos poquísimo tiempo, ¿no? Habéis hablado de la eficiencia judicial como una de las claves de nuestras buenas instituciones. Este sería un tema que daría, precisamente con la amenaza institucional que estamos viviendo en este país en este momento, para tratarlo con muchísimo detalle, porque creo que es un momento crítico. Yo lo digo como jurista, que puede afectar a la confianza, a la capacidad competitiva de este país, a la productividad, y que sin duda daría. Pero tenemos que dejarlo ahí. A mí me gustaría sacar un tema más antes de haceros una pregunta final. Se habla mucho en la primera ponencia de hoy sobre los fondos Next Generation, una aproximación a las políticas de fomento en Andalucía también. Tú sufres la maldición de la red, de que lo que uno publica o lo que uno queda ahí para siempre. Leía una entrevista que te hacían en El País en el año 2003, que el titular era: en este país mucha gente se cree que quien más gasta es quien mejor gobierna. Que me hacía, no sé si te acuerdas de esa referencia, pero en El País en el 2003 la ley decía que mucha gente se cree que quien más gasta es quien mejor gobierna. Te lo utilizo como pretexto para preguntarte por tu opinión sobre las políticas de fomento empresarial también y su incidencia sobre la productividad en Andalucía. Sí, es lógico preguntarse
que cómo podemos ir económicamente mejor, ¿no? Yo creo que para ir económicamente mejor, lo que hemos estado desgranando, sin mucho orden probablemente, pues son muchos factores, porque la realidad que tenemos ahora no es consecuencia de un factor, sino de muchísimos factores, como casi todos los hechos sociales que se interrelacionan, ¿no? Y entre ellos pues puede estar pues los gobiernos, y los gobiernos pueden hacer algo, claro, pueden hacer algo como pueden hacer, por supuesto, los empresarios, como pueden hacer las personas, los jóvenes que se forman, etcétera, etcétera. Y los gobiernos pueden hacerlo con una política activa de fomento empresarial, ¿no? Y además las competencias regionales en fomento económico son importantes. Hay competencias muy variadas de fomento empresarial. Yo llevo muchos años analizando la política de fomento empresarial y podría contar, sería una cosa muy larga, ¿no? Quiero decir esto, el que llevo muchos años, simplemente para deciros que lo que os traslado es algo muy resumido de la observación de muchos años, ¿no? Y yo creo que la política de fomento empresarial, ha habido en Andalucía muchísimos planes de desarrollo económico, muchísimos planes de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, desarrollo turístico, de innovación, del comercio internacional, etcétera, etcétera. Muchos planes, algunos de los cuales estaban muy bien, y han estado bien dirigidos, bien enfocados. Algunos con el tiempo se han demostrado que su orientación no era correcta y otros pues a lo mejor no han sido buenos, ¿no? Pero ha habido muchísima literatura de planificadora y programática. Pero mi impresión después de todos los años es que esos planes son más retórica que otra cosa. Esos planes yo creo que responden más a la necesidad de los políticos de decir, tengo un plan. Yo tengo un programa hecho y ahí está escrito. Y digo que es más retórico porque la ejecución de los planes en muchos casos no se corresponden para nada con lo que está planificado. Pero es que además, como no se evalúa, o la evaluación es meramente financiera en el sentido de se ha gastado lo que está previsto, pues el Parlamento no está interesado para nada, los grupos de la oposición no están interesados para nada, ni en discutir los planes cuando se presentan, si son correctos los objetivos, los medios, los instrumentos, las dotaciones financieras, como mucho menos en evaluar si lo que se ha hecho ha servido o no ha servido. Son realmente, por tanto, yo creo que tienen una función bastante más retórica. Y la política específicamente de fomento empresarial, yo creo que tiene un alto contenido mimético con la política social, en el sentido de que trata de ayudar a los pobres, a los necesitados. En este caso, mucha atención a las pymes, porque las pobrecitas pymes hay que ayudarlas, ¿no? Consecuentemente, y menos atención a empresas de otra dimensión y a favorecer. Y mucha redistribución con muchas subvenciones. Cuanto más troceaditas, mejor, porque llegan a más gentes que tienen que agradecerlas, ¿no? Y, consecuentemente, juegan un rol más político que otra cosa. No digo que no sirva para nada. Yo creo que sirve en muchos casos para engolfar a algunos empresarios que están más pendientes de la subvención que de su actividad productiva, ¿no? No es la cosa tan simple, es más compleja y como es la última intervención, me conocéis casi la mayoría, que soy una persona crítica, pero no soy ni una persona, no pretendo ser negativo, yo soy optimista y creo que en el futuro de Andalucía, pero valorar críticamente la realidad yo creo que es un paso fundamental para poder hacer cómo podemos cambiar las cosas y cómo podemos ir mejor, ¿no? Juan, empezaba Curro y con esto terminamos una última pregunta diciendo que no convergemos. Te lanzo una pregunta final. ¿La convergencia es posible en Andalucía? Es totalmente posible, sí. Ahí la pregunta es si queremos converger. O sea, ¿quiere Andalucía converger? Y yo... Esa pregunta es retórica, por supuesto. No es retórica. No. O sea, yo me la he hecho muchas veces,
Yo que me he sentido muy raro en Andalucía, o sea, cuando uno se pasa la vida viajando y levantándose por la mañana y llegando tarde, y yo pasaba antes por la Plaza del Salvador, cuando llegaba por la noche veía a todo el mundo tomando allí cervecita, yo decía, yo soy un bicho raro, yo estoy equivocado, o son ellos los bichos raros, y yo me lo planteo seriamente, o sea, ¿quiere el andaluz medio converger? O sea, o aquí hay tal calidad de vida, se vive también, y hemos hablado de la sociología del bien vivir, se vive también que no están interesados, o sea, que queremos converger con España, con Europa, con Estados Unidos, y en eso de la calidad de vida es difícil medir la calidad de vida, ¿no? Es difícil medir lo ancho que es la vida, pero es relativamente fácil medir lo largo. O sea, la calidad de vida es un poco más complicado, lo largo, la esperanza de vida, es relativamente fácil medirla. Y España y Andalucía tienen una esperanza de vida muy buena. O sea, señal que aquí se vive bien. O sea, tienen, no solamente muy buena, tienen 3 años más de esperanza de vida que Alemania. Alemania, que está ahí. Sí, y pasar de los 81 a los 84 no será muy importante cuando uno tiene 20 años, cuando se acerca ya es importante, ¿no? O sea que uno piensa así, o sea, tenemos 6 años más de esperanza de vida que Estados Unidos. 6 años más. Digo, oye, ¿queremos converger con Estados Unidos? O sea, si mañana nos preguntan, oiga, vamos a converger en Producto Interior Bruto con Estados Unidos, pero a cambio vamos a vivir 6 años menos. ¿Qué diríamos? Si hiciéramos aquí un referéndum, pues igual hay una sabiduría y que estamos nosotros empeñados y estamos algunos empeñados en converger. Y hay mucha gente que dice, no, virgencita, déjame como estoy, que estoy muy bien. La pregunta que te está haciendo Curro, y que ya le conozco, ¿es esto sostenible? O sea, la calidad de vida que tenemos, que está apoyado mucho en transferencias, ¿es sostenible? O sea, ¿lo podemos mantener en el tiempo? ¿La vamos a poder mantener mucho tiempo? ¿Es sostenible la cohesión social con una división entre gente muy preparada, como veíamos, y gente con muy poca formación? ¿Vamos a mantener una sociedad unida ahí? Cuando tengamos todos los ataques que estamos teniendo hacia el sistema democrático que hablaba ayer Javier, oye, ¿lo va a resistir la sociedad? ¿Vamos a aguantar con esa división? Entonces, ahí es para mí el gran problema. ¿Es posible? Sí, si queremos. Muy bien, eso es lo que algún filósofo andaluz llama la paradoja de la satisfacción, de cómo conviven esa pobreza relativa y ese elevado nivel de felicidad. Sé que se han quedado muchísimos temas en el tintero, pero tengo ya a José Luis mirándome con cara combinatoria para que pongamos punto final a este. Espero haber molestado vuestras intervenciones lo menos posible, porque han sido utilísimas y no sé si hay tiempo para alguna intervención o si queréis lo dejamos aquí. Ahí. Me llamo Fernando Nogales. ¿Se oye bien? Sí. En primer lugar, una reflexión de esperanza en estos 2 días. Me ha parecido muy interesante todas las exposiciones. ¿Qué pasaría si toda Iberoamérica hablara alemán? ¿Cuál sería el nivel de vida de los alemanes hoy? ¿Oído? ¿Qué pasaría si toda Latinoamérica hablara alemán? ¿Qué pasaría hoy el PIB y la riqueza de Alemania? Uno esto a la exposición anterior de empresa familiar. Yo llevo 30 años trabajando con empresas familiares de aquí, de Hispanoamérica. Y algunas veces, cuando me dedico a la formación, me dedico a la consultoría y me dedico a la investigación. Y algunas veces empiezo mis intervenciones que de media en todo el mundo, el 70% de las empresas son familiares, incluido China. Y en menos tiempo. Si el 70% de las empresas son familiares, si pararan, pararían el mundo. Es verdad que la mayoría son micros, la mayoría son pequeñas. Yo trabajo con pymes familiares, no trabajo con grandes empresas. Pero Amancio Ortega no empezó grande, empezó pequeño. Los grandes árboles no crecen allí donde no hay hierba y arbustos primero. Con eso, ¿qué quiero decir? Que tenemos que tener mucha confianza en el empresariado. Uno de los grandes problemas, del cual ayer se habló de una manera indirecta, es que en todo Occidente, en Europa y en España,
todas las políticas educativas están en contra de la función empresarial y del empresario, incluidas las propias empresas familiares. Los zaibatsus en Japón, hace ya 1000 años, tenían como principio convertirse en escuelas de empresarios. Y hoy dejamos las empresas familiares que nuestros hijos nos eduque el Estado. Las políticas educativas son políticas públicas, es decir, políticas. Si te vienen bien a ti personalmente, fenómeno. Si te vienen a ti bien empresarialmente, fenómeno. Pero el objetivo de las políticas educativas públicas son objetivos de los políticos. No son objetivos ni de los ciudadanos, ni de los colegios, ni siquiera del profesorado y menos de las familias y las empresas. De eso ayer no se habló, en cuanto a la educación. Yo tengo mucho interés en que de nuevo volvamos a los zaibatsus japoneses y que las empresas familiares se conviertan en escuelas de empresarios. Y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo porque el 70% de las empresas familiares del mundo son familiares. Y por tanto no perdamos la esperanza, pero pongamos el foco en la educación. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan, Carlos y Curro, por vuestras exposiciones y vuestros análisis y vuestras reflexiones, que son, a mí me resultan tremendamente interesantes y útiles. Aprovechando en primer lugar el gráfico que has puesto Curro, yo creo que es una cuestión de estructura económica, pero que no es fatal. Es decir, que no es necesariamente así, en el sentido en que no tiene por qué disminuir el turismo en términos cuantitativos, en términos absolutos. Sí que deben aumentar otros sectores para que los porcentajes evolucionen hacia empleo más estable, más remunerado, más formación, más I, más D más I, más productividad y, por tanto, eso haga converger. No a costa de los que ya existen muy desarrollados, sino a costa del crecimiento de los que no están tan desarrollados, en primer lugar. En segundo lugar, me ha hecho mucha gracia la reflexión de Juan de la calidad de vida en Andalucía y la esperanza de vida. Y quiero recordar que hay un país con más esperanza de vida que España, que es Japón, 1 o 2 años más, con una altísima productividad, un altísimo nivel de industrialización respecto a otros sectores, y no hay un quid pro quo, o mejor dicho, no es una cuestión de elección o calidad de vida de la cerveza en El Salvador o esperanza de vida. No. Creo que es compatible una calidad de vida espectacular en el aspecto ocio y una gran esperanza de vida, o mejor dicho, y una gran productividad que a su vez lleve a una mejora del nivel de vida de todos los demás, de la formación, de la desigualdad, de la igualdad de oportunidades, de la calidad empresarial, de la calidad institucional, etcétera, no a costa de la esperanza de vida. Claro, y además eso sería sostenible, ¿no? O sea que probablemente, Javier, la diferencia entre Japón y España es que Japón tiene una esperanza de vida y una calidad de vida sostenible, aunque ha pasado una crisis larga, ¿no? Y España, como decía antes, probablemente no sea sostenible. En el tiempo, sin transferencia, no lo podremos mantener. Pues muy bien. Muchas gracias a todos.